este triángulo de fuerzas, que es un triángulo oblicuángulo. Se llama oblicuángulo porque no existe ningún ángulo recto en ese triángulo. Y por ese motivo, por no existir ningún ángulo recto, aplicamos el teorema del coseno. Como la incógnita, digamos, es R, porque P y Q son lados que representan fuerzas cuyos módulos conocemos, entonces decimos así: el cuadrado de este lado, es decir, R cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, P cuadrado más Q cuadrado, fíjense acá la fórmula, menos el doble producto de P por Q, que son valores en módulos conocidos, por el coseno, escuchen ahora, por el coseno del ángulo comprendido. Y aquí me paro un poquito para colocar énfasis en que en la aplicación de esta fórmula es fundamental esta parte, es la más difícil. Y lo digo despacio porque si entienden esta parte, ya está. Nunca más se van a olvidar. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo comprendido? Respuesta, comprendido entre P y Q. Bueno, profe, pero eso no me dice nada. Ok. El ángulo comprendido es aquel ángulo que es opuesto a la incógnita que yo deseo calcular. Vamos de nuevo. El ángulo comprendido, que en este caso el autor le llama B larga o beta, B mayúscula, no sé, no lo veo bien allí. Este ángulo es el ángulo opuesto, lo estoy marcando con la mano, opuesto a la incógnita que deseo calcular. ¿Cuál es la incógnita? R. Fíjense, es este ángulo de aquí que creo marca 155 grados porque no lo veo bien. Ahora, si alguien viene y coloca allí el ángulo alfa, y está mal. Y si alguien se atreve a colocar, por ejemplo, voy a marcar con el cursor, este ángulo también está mal. Y este ángulo también está mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué están mal? Porque aquí, en este argumento, está prohibido, escuchen esto, está prohibido colocar un ángulo que toque a la incógnita que yo deseo calcular. Miren la mano cómo toca la incógnita R en esa posición, ese ángulo está prohibido. Vamos acá abajo. Miren acá cómo el cursor toca la incógnita, está prohibido, ese ángulo no se puede colocar. Pero, noten este detalle, si yo considero este ángulo, ese sí lo puedo colocar. Y lo debo colocar, que es el ángulo de 155 grados. Muy bien. El resto es un cálculo numérico sencillo, donde el resultado es el indicado por el autor, 97 newton. No me interesa tanto este resultado porque entiendo y asumo en esta clase de física que ustedes ya tienen la suficiente destreza matemática para el manejo de la calculadora y para los despejes de fórmulas que corresponden. Les llamo la atención en eso, cuidado. Ahora, habiendo terminado el método analítico para el cálculo de la resultante por el teorema del coseno, les dije recién que hay otro recurso en esta metodología analítica, que es el teorema del seno. ¿Cómo trabaja el teorema del seno? Bueno, seno de A es a Q, como seno de B es a R, y fíjense, lo que hay que determinar es quién es Q y quién es R. R es la incógnita, y Q es un dato. Pero los ángulos A y B tienen que ser datos conocidos. Ángulos conocidos. Entonces, nosotros tenemos que venir a la construcción de esta figura en donde, con los datos del problema de las medidas angulares, podamos deducir cuál es el valor del resto de los ángulos que necesitamos para la definición y aplicación del teorema del seno. Luego, a partir de estas expresiones, nosotros podemos calcular o el valor de la resultante o eventualmente podemos determinar un ángulo, que en este caso el autor ha calculado el ángulo A mayúscula. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué en esta parte de la resolución analítica yo lo explico de una manera muy superficial? Muy sencillo, porque pretendo
explicar en detalle la parte gráfica y la aplicación del teorema del coseno y permitir que el estudiante trate de ubicar dónde aparece en la figura, bueno, acá el autor lamentablemente lo ha puesto, pero dónde aparece el ángulo A, dónde se construye el ángulo B, y a partir de allí, entonces, fijar el conocimiento de la aplicación del teorema de los senos para la resolución de este ejercicio. Bueno, otro dibujo muy, muy importante que hace referencia a las construcciones trigonométricas. Fíjense, solución trigonométrica alternativa. Yo los invito a que ustedes lo puedan ver a este desarrollo, porque es muy frecuente en los problemas de estática que nosotros agreguemos, por ejemplo, un cuerpo sencillo o una figura en donde colocamos las diversas cotas de posicionamiento de los puntos de ese cuerpo y a partir de las cotas obtener los valores o calcular por trigonometría los valores de los ángulos. El tema de la trigonometría, ustedes sabrán muy bien que a los efectos de la materia nuestra de física es un tópico perfectamente ya manejado por los alumnos. Si no es así, los invito por favor a repasar ese tema. Bueno, voy a hacer 10, 15 segundos de tensión para que ustedes me formulen alguna pregunta si la tienen y de paso descanso un poquito la garganta. Julieta, si querés intervenir, generar algún aporte, está abierto el espacio a partir de ahora para vos y lo mismo para los chicos. Un poquito así descanso la garganta, los escucho. Bueno, yo estoy acá también. Ok. ¿Duda? Yo tenía una duda. En la parte en la que hablaba Dígame. de prohibido, si bien nosotros no podemos colocar Sí. en el gráfico, por así decirlo, los ángulos de la resultante que queremos sacar con los otros vectores, ¿sí podemos tomarlo en cuenta para calcular algo? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo cuando puse énfasis en decirte que está prohibido además, es para que tu mente se ponga en tensión y prestes mucha atención en los ángulos que se definen acá en la figura y que cuando vayas a alimentar esta fórmula del teorema del coseno no te equivoques en este argumento. Que no lo veo bien, creo que dice B mayúscula o algo así. Yo les voy a pasar al finalizar la clase el libro de donde he preparado esta clase. Se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros, seguramente Julieta lo conoce, es el Berry Johnston, son los autores, y el libro es de estática. Hago este paréntesis descansando un poquito la garganta y diciéndoles que ese libro aborda los problemas de una manera muy, muy didáctica, con un enfoque vectorial, por eso se llama mecánica vectorial, que es una herramienta tremendamente potente. Ustedes quizás ahora no pueden ver eso, pero cuando aborden, por ejemplo, un libro de física común, estos problemas, y vean el enfoque de este libro de Berry Johnston, de estática, van a poder notar lo que les digo. Les recomiendo la lectura de ese libro. Les recomiendo también Berry Johnston para la parte de dinámica, que va a ser lo que va a venir en las próximas clases. Acostúmbrense, por favor, a familiarizarse con los libros. Es muy bueno seguir los apuntes que nosotros, los profes, les alcanzamos, tratando de construir el conocimiento, pero es fundamental, no bueno. ¿Puedo Es escribirlo por el chat, fundamental. por favor? Así lo anoto. Le decía, es fundamental, ya le contesto, fundamental que un ingeniero se forme con libros, por favor les pido, porque en los apuntes nosotros a veces involuntariamente cometemos errores bueno, suceden cosas, se pierde información, en cambio en los libros, cuando se editan y salen a la venta a circulación, por lo menos en toda América, ya los libros están perfectamente chequeados por distintos profesores, distintas universidades y demás, y están depurados. Acostúmbrense, por favor, a usar los libros. Yo sé que ustedes usan los apuntes porque hay que estudiar rápido y son muchas materias, pero acostúmbrense a usar los libros. Ahora doy la respuesta al compañero que hizo la intervención. Quédate tranquilo, no voy a dar el nombre porque cuando termine la clase se los cargo por
WhatsApp. Ah, pero puede ser muy pesado el libro, tenés razón. Vamos a hacer una cosa. Veo si puedo compartirles ahora mismo, mientras descanso un poquito la garganta, el nombre del libro, ¿sí? Ahí se los pasé yo por el chat. Ah, bueno, entonces no descanso nada, sigo. Gracias, No, Julieta. no, descansa tranquilo. No, no, está bien, está bien, está bien. Nada, es para matizar un poco la clase. Está bien, gracias, Julieta. Porque tenía que salir de acá, entrar en otra pantalla. Bueno, gracias, me ha salvado. Vamos juntos a este problema. Tenemos, allí dice esa balsa, lanchón, que es arrastrado por los botes A y C. Fíjense que las líneas o las cuerdas que están jalando al cuerpo B están en un ángulo de 30 grados y alfa grados que no lo conocemos. De hecho, alfa es una incógnita. Y bueno, la situación planteada es la de la figura de la izquierda. Este problema me resulta interesante porque noten que el módulo de la fuerza está expresado en libras. Y me da lugar para contarles lo siguiente. Nosotros en Argentina hacemos uso del sistema internacional de unidades. Para nosotros las fuerzas, los módulos de las fuerzas están expresados en Newton, no en libras. Ni en kilogramos fuerza, que es una unidad del sistema técnico, un sistema muy viejo que se usaba antes que ustedes nacieran. Pero resulta que en la práctica de la ingeniería persisten muchos valores o datos técnicos en el sistema inglés, como por ejemplo esta fuerza de 5.000 libras. Por lo tanto, el estudiante debe familiarizarse con el pasaje de libras a Newton y diría yo de libras al sistema técnico. ¿Cuál es el sistema técnico? Ahora todos paran los radares. Una fuerza yo la puedo expresar en kilogramos. ¡Wow! Pero me voy a confundir el kilogramo fuerza con el kilogramo masa. Sí, señor, usted se va a confundir. Entonces, ¿cómo hacíamos antiguamente nosotros? Escribíamos la letra K mayúscula, G minúscula, kilogramo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo transfería información, no, el interlocutor no sabía si yo le estaba hablando de la masa o de la fuerza. Le agregábamos una F minúscula, KGF, kilogramo fuerza. Y el que no le agregaba una F minúscula le ponía una flechita en la parte superior para indicar que la magnitud era una magnitud vectorial y no habían dudas que estaba hablando de kilogramo fuerza y no de kilogramo masa. Entonces, a partir de hoy, 26 de agosto a las 20:20, aquí en Córdoba y ustedes haciendo el curso conmigo, cuando ustedes escriban K mayúscula y G minúscula, yo voy a decir, este alumno me está hablando de la masa. Y si usted viene y me dice, no, profe, pero en realidad esto es una fuerza, está mal. Pero no me consideró el resto, está mal. Punto. Porque estoy diciendo claramente que usted me tiene que escribir mayúscula G, F o K mayúscula G y un vectorcito, una flecha arriba para que yo sepa que usted me está transfiriendo una información refiriéndose a kilogramos fuerza. Pero usted tiene una salida, me puede demandar y me dice, profe, usted me está dando un dato en kilogramos fuerza y esa no es una unidad de uso legal. Bueno, está bien, estamos a mano entonces. Pero ¿sabe qué? Es una unidad de uso, digamos, y costumbre en el país. Porque el uso legal en un informe técnico de ingeniería es el Newton. Punto. Dicho todo esto, ¿cómo hacemos para transformar, por ejemplo, estos 5.000 libras en Newton? Desafío para ustedes. Pero aproximadamente les voy a decir, a esto sí, si quieren tomen nota, por favor. Una libra equivale a 0,454 kilogramos fuerza. Aproximadamente, 0,5. Por lo tanto, utilizando lo que yo denomino el método de pi por ojo, es decir, en forma aproximada, nosotros podemos decir que esta fuerza de 5.000 libras en realidad son 2.500 kilogramos fuerza. Ajá, ¿y cuántos newtons son, profe? Porque usted nos dijo que el sistema internacional expresa las fuerzas en newton. Bueno, querido, anoten esto. 1 kilogramo fuerza
K mayúscula G, flechita arriba, o K mayúscula G, F, 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81 newton. Uy, pero no me voy a acordar de eso, profe. Sí, te vas a acordar, porque mira, yo te puedo decir, andá hasta la panadería y tráete 9,81 newton de criollos. Voy a la panadería y me sacan corriendo porque nadie va a entender qué es lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que quiero 1 kilogramo de criollos, el peso, que es una fuerza. Entonces, 1 kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. Y como a mí me gusta mucho trabajar con órdenes de magnitud, y los invito a ustedes, futuros ingenieros, a trabajar con órdenes de magnitud, por ejemplo, en rigor de verdad yo tendría que decir que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,80665 newton. ¡Wow! ¿Para qué quiero todo eso decimales? Flaco, decime estas 5.000 libras, más o menos cuántos newtons son. Bueno, si estas 5.000 libras son alrededor de 2.500 kilogramos fuerza, y 1 kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton, y estamos hablando alrededor de 25.000 newton. ¿Y qué hago con los decimales? No importa, porque yo lo que quiero es que vos sepas el orden de magnitud, no el último decimal, sino el orden de magnitud. Bueno, aclarado esto, que forma parte de la clase anterior, sistema de unidades, mediciones, etcétera, voy un poquito rápido, pero ustedes tienen que entender que debemos abocarnos a la parte de estática, pasamos a la resolución del problema. No voy a dar muchos detalles porque pretendo que los alumnos se enfrenten con el problema de la siguiente manera. Como está el planteo y también tenemos la solución, bueno, preocúpese por ver, por lo menos leerlo, porque está paso a paso desarrollado el problema. Noten que aquí el autor realiza una construcción gráfica para la solución de este problema y nos explica cómo van a hacer para encarar, fíjense, la ley del paralelogramo, es decir, encarar una solución de tipo gráfica. Y en la segunda parte del problema, por eso rápido porque quiero reservárselos para ustedes, el autor nos dice cómo van a encarar la solución analítica del problema, pero aplicando el teorema del seno. Fíjense, T1 es al seno de 45, veamos acá, T1 es al seno de, y escuchen esto, del ángulo opuesto, como T2, cuando digo la palabra como, chicos, me refiero igual. Cuando digo la palabra como, me refiero igual. Rebobinemos, juntemos la piola del barrilete, vamos de nuevo. T1, escuchen esto, es, miren el cursor, es división, como igual, vamos juntos. T1 es al seno del ángulo opuesto, como T2, vamos acá al gráfico, T2 es al seno del ángulo opuesto a T2, que en este caso son 30 grados. Como 5.000 libras, dato del problema, es al seno del ángulo opuesto. ¿Opuesto a quién? Y flaco, a las 5.000 libras que estamos hablando, a esto, a este que está acá. Chicos, ¿se dan cuenta? Miren, en el numerador tengo todas las fuerzas. T1, T2 y esta fuerza dato de 5.000 libras. Véanla en el numerador. En el denominador tengo los senos correspondientes. Pero noten lo siguiente, el siguiente detalle. Cada ángulo, con su seno trigonométrico, es el opuesto a la fuerza que está en el numerador. Vamos a este. Seno de 105 grados. ¿Dónde están los 105 grados? Noten acá el dibujo. Opuesto a la fuerza de 5.000 libras. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Yo, profe, Le escucho, señor. ¿cómo nos damos cuenta cuál es el ángulo opuesto? O sea, ¿de cuánto vale el ángulo opuesto? Muy buena pregunta. Tú tienes que venir al problema original y realizar una construcción gráfica de dicho problema. Fíjate, acá tenés 30 grados, ¿verdad? Y este problema, en realidad este problema 2.2 son dos problemas. Primero te dice que
tú debes calcular cuánto vale la tensión en cada una de las cuerdas, sabiendo que este ángulo alfa, aquí está, vale 45 grados. Entonces vas a proceder a construir esta figura. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ahora, ¿por qué la fuerza de 5.000 libras es horizontal? Respondo un poquito más tu pregunta, como está mostrada aquí en el dibujo. Vamos al problema. Escucha, un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Bueno, se supone que estos dos tipos quieren arrastrar a este mamotreto según el eje del río, porque si lo arrastran medio cruzado van a chocar con los laterales, por ejemplo, si fuera el canal de Panamá, esto nadie quiere eso. En el canal de Panamá pasan a 50 centímetros de los lados los barcos, tienen que ir bien derechito, entonces la fuerza tiene que ser perfectamente horizontal. Y el autor del libro te dice en la propuesta de este problema, te dice, bueno, mira, primero yo te digo, dale 45 grados acá, al ángulo alfa. Y luego te dice, che, no, pará, calculemos el ángulo alfa, ¿cuánto tendría que valer alfa ahora? Déjalo libre, para que la tensión en esta cuerda, que se llama número 2, sea la más chiquita posible. ¿Se entendió? Sí. Lo que acabo de decirte recién está aplicado acá. Fíjate qué interesante dibujo. Y sobre este dibujo no voy a hablar demasiado, porque quiero que mis alumnos construyan el conocimiento. Pero sí voy a dar la siguiente orientación. Si yo tengo que descomponer a esta fuerza de 5.000 libras en la dirección 1, 1', esta línea de trazos negra, y una dirección 2, 2' libre porque no conozco el ángulo alfa, fíjate la pregunta que te hace. Volvamos atrás. ¿Cuál es el valor de alfa para que esa tensión sea mínima? Quiere decir que puedo tener muchas posibilidades. Acá he dibujado 3 posibilidades. Pero de las infinitas rectas 2, 2' que pasan por este punto, que son infinitas, si las dibujara todas, quedaría acá una mancha rosada y no entenderíamos nada. Acá hemos dibujado 3 nada más. De las infinitas hay una sola que hace que la distancia entre este punto y esta recta sea mínima. Yo creo que ustedes ya están viendo la solución. Bueno, aquí se ha efectuado, bueno, está justamente allí, la T2 está a 90 grados. Fíjense, a 90 grados de la dirección 1, 1'. Hay un problema de álgebra que es importantísimo. Yo no sé si ustedes ya cursaron álgebra y si lo están cursando ahora, escuchen lo que voy a decir. Hay un problema de examen en álgebra que solemos tomar, o bueno, yo cuando daba álgebra, ahora hace muchos años que no, pero les decíamos, por ejemplo, a los alumnos, calcule la distancia del punto P, digamos que el punto P sea esta intersección aquí. Calcule la distancia del punto P, donde está el cursor, ¿lo ven? Del punto P a la recta 1, 1'. Entonces, chicos, ¿qué distancia hay de P a la recta 1, 1'? En principio, infinitas, porque yo puedo tomar esta distancia, esa distancia, esta otra y todas las que se me ocurran. Pero ¿saben qué? Hay una sola distancia que es la más chica de todas, la menor, lo que está pidiendo este problema, aquella que se traza en dirección perpendicular a la dirección de la recta considerada. Noten acá, el autor aplicó ese concepto. Este punto es B, donde está aplicada los 5.000 libras. Y a partir de B, el autor tira una recta perpendicular a la línea de acción de T1. ¿Y esta línea de acción de T1 cuál es? Es esta, la línea de trazos, 1, 1'. Ustedes van a decir, ¿cómo sabe, profe? Y bueno, porque te venís al problema original y la fuerza T1 te lo dice acá, que la fuerza T1 está aplicada a 30 grados respecto de la horizontal en B. ¿Fui claro? Sí, profe. Gracias. Problema 2.1. Sobre este problema no voy a dar mayores detalles, les explico por qué. Porque vamos a aplicar los mismos, vamos a checar un poquito, vamos a aplicar los mismos conceptos, lo mismo en el problema 2.4 que he venido discutiendo en los dos problemas que les di. Y el problema 2.7 es un problema similar al del lanchón. Fíjense que vuelve a preguntar
la magnitud de R, pero también nos pide cuál es la magnitud del ángulo alfa. O sea que estos tres problemas yo los dejo aquí para que ustedes practiquen esta parte de la estática que se llama sistemas de fuerzas concurrentes. Y por último, el problema 2.11. Idem. Fíjense, el esquema sigue siendo el mismo. Fuerza y ángulo. En el parcial, queridos chicos, en el parcial, si tomo algo de estática, todavía no lo he decidido, tomaré problemas parecidos a esto, sistema de fuerzas concurrentes. Quiero ahora mostrarles el problema 2.3. No se preocupen si yo voy pasando rápido la filmina, iba a decir el PDF, porque esto ya lo tienen ustedes para poder repasarlos despacio, y cuentan con la colaboración de Julieta y con quien les habla también para hacernos consulta en el chat por WhatsApp. Así que no se preocupen, pero está armado de forma tal que ustedes no tengan ningún inconveniente a la hora de resolverlo. Este, por ejemplo, podría ser un problema de examen. Lo agrandamos un poquito. Este es un problemita lindo de examen. Por ejemplo, dice, 4 fuerzas actúan sobre un punto A, sobre el perno A, como muestra la figura. Determine la resultante de la fuerza sobre el perno. Un problema sencillo. Lo hacemos en forma gráfica por el método del triángulo. Yo sé que todos ustedes están desesperados para empezar a practicar ese método que les enseñé. Los que realmente abrazan la ingeniería para aprender cómo corresponden, están así. Quieren terminar la clase para probar lo que les enseñé. Y el método analítico, que es el otro procedimiento, se basa en descomponer, presten atención, descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes cartesianas. ¿Qué significa descomponer en sus componentes cartesianas? Hallar las fuerzas según los ejes X e Y. Voy a explicar lo que sucede con la fuerza F1, que la voy a descomponer, fíjense, trazo una línea acá y aparece F1X, trazo una línea horizontal hasta que intercepto el eje Y y aparece F1Y. F1X es F1 por coseno de 30. Wow, profe, ¿cómo sabe que es por coseno? Porque el ángulo de 30 está tocando, el dato está tocando al cateto adyacente en el triángulo rectángulo que se formó. Imaginen un poquito. Un triángulo rectángulo. Este cateto es adyacente. En cambio, este cateto, véanlo por favor, este cateto, este lado del triángulo, es opuesto a 30. Chicos, con la palabra opuesto se usa la función seno. Por lo tanto, F1Y es F1 por seno de 30. Eso es lo que han hecho aquí el autor del problema. Cuando ustedes hagan F1, que vale 150, por seno de 30, ¿cuánto vale el seno de 30? 0,5. ¿Por 150? 75. Vean acá, 75. Noten, me cago mucho. Noten, por favor, el signo positivo. El autor me dice que la fuerza F1, esta, tiene sentido hacia arriba y acá está dibujado. F1X sería F1 por coseno de 30. El coseno de 30 vale 0,8660. 0,8660 es lo mismo que 0,9. Bueno, 150 por 0,9 te va a dar aproximadamente 130. Acá está. Hacemos lo mismo para las otras componentes, F2, F3, F4. Sumamos y obtenemos Rx, sumamos y obtenemos Ri. Miren, seguramente ustedes esto no lo han visto en el teórico como está presentado aquí en el libro, pero es exactamente lo mismo que han visto en el teórico, y a mí me interesa muchísimo que en mi curso de física, en la parte práctica, este curso que es mío y tengo la libertad de enseñarles a ustedes como entiendo que es más conveniente, me interesa que ustedes aprendan a manejar este tipo de expresiones, porque son muy sencillas, prácticas y van directamente a la solución perfecta del ejercicio, sin ambigüedades. Un adicional, si ustedes me permiten. La resultante, que sería este vector, tiene componentes, fíjense, en X y en Y. ¿Qué es Rx? Este número, la sumatoria de fuerzas en X. Y Ri, la sumatoria de fuerzas en Y.
Conociendo RI y conociendo RX, hacemos arcotangente de ese cociente de componentes y obtenemos el ángulo de resultante. Muy pequeñito, casi cero. Vuelvo un poquito atrás. Es tan sencillo este problema, es tan maravillosa la presentación de este enfoque de la estática que tiene una potencia extraordinaria. Quiero hacer una aclaración. Y ustedes dirán, ¿por qué me detengo? Porque es muy importante lo que voy a decir. ¿Vieron que cuando yo dije F1x, dije F1 por coseno de 30? En las clases presenciales me suelen preguntar, profe, ¿siempre es por el coseno con X, siempre es con el seno por Y? No, la respuesta es no. Porque, por ejemplo, en esta fuerza F2, F2x, fíjense, F2x es F2 por seno de 20, no por coseno, por seno de 20. ¿Por qué? Porque esta componente que estoy señalando es opuesta al ángulo dato. Y F2i, esta, es F2 por coseno de 20. Porque esta componente es adyacente al ángulo dato, 20 grados. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿y cómo sé cuando es seno y coseno? Ya te lo dije al principio, querido. Cuando estoy en el segmento que es opuesto al ángulo dato, ¿cuál es el ángulo dato? Lo que estás viendo en pantalla. Este segmento opuesto al ángulo dato, acordate, con la palabra opuesto usa la función seno. Y con la palabra adyacente usa la función coseno. Pero algunos de los 60 que está escuchando me puede decir, no, no me convence, lo que usted me está explicando me resulta difícil. Bueno, vamos a hacer una cosa, presta atención ahora. La componente en X de la fuerza que estás buscando será siempre F por coseno del ángulo si pagás el peaje. ¿Cuál es el peaje? Que el ángulo de la fuerza no es el indicado, sino el que medís orientado positivo. No le entendí nada. Escuchá. Un ángulo orientado positivo es aquel que se mide del semieje X positivo en sentido antihorario. Lo repito. Un ángulo orientado positivo es aquel que se mide desde el semieje X positivo en sentido antihorario hasta encontrar la fuerza que estoy analizando. Por ejemplo, analicemos la fuerza F2. Aquí tengo 20 grados, más esta porción de pisa, 90 grados, 110 grados. Si vos haces F2X es igual a F2 por eje X coseno de 110, yo te digo que está perfecto. Y F2i sería igual a F2 por seno de 110, yo te digo que está perfecto. ¿Cómo haríamos con F4? No, vamos con F3, que es más fácil. Miren esto, escuchen. F3x sería igual a F3 por, y miren la mano, coseno de ¿cuántos grados? 90, 180, 270. Entonces, F3x, ¿cuánto vale? F3 por coseno de 270, pero coseno de 270 es 0. 0 por F3, 0. F3x, 0. Y claro, porque F3 apunta nada más que en el eje Y, no tiene componente en X. Y escuchen ahora esto. F3i, ¿a qué es igual? A F3, 110 newton, por, escuchen, seno de 270, pero seno de 270 vale menos 1. Claro, F3i te va a dar menos 110, porque 110 es el módulo de la fuerza y el signo menos te dice que apunta hacia abajo. ¿Y por qué menos, profe? Porque esto indica positivo, por lo tanto lo contrario es negativo. Un enfoque que yo no sé si lo han escuchado en la facultad, pero por favor, bueno, queda grabada la clase, así que repasen esto que acabo de decir, que parece difícil, pero yo estoy seguro que ustedes al escucharlo, porque yo le he puesto mucho énfasis y he sido repetitivo, les va a resultar familiar de aquí a poco. El autor del problema nos da magistralmente una solución gráfica en donde realiza la descomposición de cada uno de los vectores propuestos y luego la descomposición, ¿no es cierto?, en forma gráfica.
utilizando una notación vectorial que hace uso de los versores como recurso técnico para representar a los vectores. Por ejemplo, f1x va a ser igual a f1 coseno de 30 multiplicado por el versor y f1 seno de 30 multiplicado por el versor j. Acá hago una aclaración a la clase. A mí en lo personal, esta metodología de trabajo me satisface mucho, me resulta muy potente, muy buena, muy familiar y me gusta mucho. Pero no es condición sine qua non que ustedes tengan que trabajar de esta forma de resolver los problemas que se les puede plantear en el parcial, ¿sí? Siéntanse libres, solamente háganlo en forma correcta. Ahora, el año que viene, quienes estudian ingeniería civil, por ejemplo, tendrán una materia específica, y creo que las otras ingeniería también, que es estática. Allí se van a acordar de estas clases, porque allí ya se debe trabajar con una profundidad y una metodología mucho más clara, y esto tiene una potencia enorme. Recuérdenlo. Avanzo. Antes de irme de esta hoja, sí, Profe, le escucho. le hago una consulta con respecto a la solución del anterior Sí. problema. Cuando ya calculamos la fuerza resultante, que da 199,1 en I y 14,3 en J. Sí, querido. Entonces, antes de hacer la tangente de A, podemos pasarlo de forma rectangular a polar y evitarnos todo ese cálculo de tangente de alfas, que es igual a R sobre I Ajá. sobre R Bueno, sobre X. sí, la respuesta que te tengo que dar es que es afirmativa, sí, pero ¿sabes una cosa? Vos me decís para evitarnos este cálculo y demás, pero cuando tú quieres hacer la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, tienes que sí o sí hacer cálculos trigonométricos. ¿Qué te quiero decir con esto? No tenés, si vos querés pasar este vector, expresarlo en lugar de coordenadas cartesianas en coordenadas polares, sí o sí vas a tener que hacer un cálculo trigonométrico. Porque de hecho la expresión de este vector tiene que estar dada en términos de su módulo, que está acá, 199.6, multiplicado por e a la i alfa, por ejemplo, que sería este ángulo de aquí. O por lo menos si lo expresamos como número complejo, pero es un tema que ustedes no conocen hasta ahora. Entonces, en coordenadas polares tenemos que poner el módulo de la fuerza R y el argumento de la fuerza R. Es decir, este argumento, este ángulo alfa de la fuerza R, nos dice cuál es la dirección en que actúa esa fuerza aplicada en el punto. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Después, sí o sí lo tengo que pasar, expresarlo en forma polar. O sea, si está No, expresado en forma rectangular, está correcto. te pongo 10. Si salió así, te pongo 10. No, porque escúchame, Ah, querido, yo mirá, hay una aclaración que tengo que efectuar. Yo les estoy dando a ustedes muchos conceptos de estáticas en esta pequeño resumen que preparé para ustedes. Casi que es mucha riqueza más allá de lo que ustedes realmente necesitan para aprobar este curso de física. Pero yo me tomo el atrevimiento de hacerlo porque considero que la parte de estática, bueno, todos los tópicos que vamos a ver en este curso, pero la parte de estática es fundamental. Entonces yo quiero que salga mi curso de Física 1 y entre al colega que los va a tomar el año que viene a ustedes para enseñarle estática con conocimientos sólidos. Y entiendo, en base a la experiencia de trabajo que tengo, que lo que estoy dando es lo que corresponde. está bien. Pero Gracias, quédate tranquilo, que me preguntaste, profe, si yo le doy esto, ¿está bien? Está perfecto, está más que bien. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, a ver, que acá me perdí un poquito. Este es un caso de ejemplo. Ya me ubiqué. En el punto A tienen actuando las 4 fuerzas mostradas y lo que dice esto es lo siguiente, que un cuerpo estará en equilibrio. Nosotros acá no vemos ningún cuerpo, estamos hablando de un punto. Pero podríamos acá dibujar una piedra, que en el punto A de esa piedra están actuando estas fuerzas. Entonces nosotros decimos, la piedra se encuentra en equilibrio, en general decimos, un cuerpo se encuentra en equilibrio, escuchen esto, de traslación, a condición que la resultante, el vector resultante, sea nulo. O sea, la resultante sea cero. Si la sumatoria de fuerzas que actúan en este punto es cero, el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación.
Acá estamos hablando de una partícula. Entonces, presten atención, chicos. Cuando yo hablo de un punto, ¿tiene sentido hablar de que un punto gira? Es ridículo, no tiene sentido. Por eso el libro plantea que la condición de equilibrio para una partícula puntual, o sea, para un punto, es que la sumatoria de fuerzas, o sea, la resultante, sea cero. Entonces planteamos el equilibrio de traslación. En cambio, si hablamos de un cuerpo rígido, como le decía recién, la piedra, tenemos que garantizar que la piedra quede quieta en cuanto a la traslación, pero que tampoco esté girando. Y aparece otra condición de equilibrio que todavía no la hemos visto. En estática existen dos condiciones de equilibrio, la que indica la expresión 2.14 y una de la cual todavía no voy a hablar. Aprovecho esta pantalla para repasar un poquito lo que habíamos visto ya. Fíjense que en el punto A actúan las cuatro fuerzas mostradas, como aparece en la figura 2.27, y lo que ha hecho la figura 2.28 es colocar una fuerza a continuación de la otra para aplicar la regla del triángulo. ¿Qué me dice la regla del triángulo? Mire, parta con la primera fuerza, a continuación de ella la segunda, conservando la dirección y sentido, y acuérdese de respetar el módulo, a continuación la tercera, a continuación la cuarta. Ahora, si estuviéramos en clase presencial, yo le preguntaría justamente a la clase, ¿qué observan en la figura 2.28? Y alguien me diría, bueno, profe, que el origen de la primera fuerza y el extremo de la última fuerza que estamos considerando actuantes en el punto A coinciden. Ajá, usted inició un camino en O, realizó todo este camino y regresó a O. Bien, ¿cómo es este polígono de fuerza? Polígonos, muchos ángulos. Esta línea quebrada poligonal, ¿cómo es? Es un polígono cerrado. Pero ¿qué más? ¿Qué más observa? Que el punto de origen y final coincide. Bueno, escuchen esto, que es fundamental. Cuando el polígono de fuerzas es cerrado, el punto que estoy considerando, que es el punto A, partícula, se encuentra en equilibrio. ¿Saben por qué se encuentra en equilibrio? Porque no hay resultante. Porque si esta fuerza 4, imaginen conmigo un ratito, viniera acá, ¿cómo tengo que terminar? Uniendo el origen de la primera fuerza con el extremo de la última. Y entonces tendría resultante. Y entonces no sería cero. Y entonces no estaría en equilibrio. Lo voy a repetir. Si esta fuerza F4, en lugar de estar a 30 grados de la vertical, fuera horizontal, de 400 libras, la tendría que dibujar aquí horizontal. Hago centro con el compás acá, lo abro hasta el punto O, la traslado a este punto, la dibujo acá. Escuchen, F1 más F2 más F3, hagan un esfuerzo de imaginación, más F4. Punto. Suma F1 más F2 más F3 más F4. ¿Cómo obtengo la resultante? Uniendo el origen de la primera con el extremo de la última. Pero esta resultante, como existe, no vale cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es distinta de cero. Por lo tanto, el cuerpo no está en equilibrio. Porque para que la partícula o punto A se encuentre en equilibrio, es necesario que la resultante valga cero. Cuando usted realiza el procedimiento gráfico y el polígono de fuerzas actuante en el punto A le da cerrado, no haga más cálculo, la partícula está en equilibrio. Cuando me refiero a la partícula, me refiero al punto A. ¿Por qué está en equilibrio? Le va a preguntar el ingeniero Ranisen en teórico. Porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y estoy hablando de un punto. Y por lo tanto, garantizo el equilibrio de traslación de ese punto. Y mucha atención a lo que voy a decir ahora. Entonces Alanis le va a decir, entonces está quieta la partícula, y usted le responde, no necesariamente. No le entiendo, le va a decir Alanis, explíqueme eso. Mire, podemos asegurar que el punto A está en equilibrio. Eso significa lo que le acabé de explicar recién, profesor, que la resultante, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esta condición 2.14 por la primera ley de Newton implica las siguientes dos cosas. O la partícula está en reposo, velocidad igual a cero, o está en movimiento. Y escuchen esto,
con velocidad constante. Y como la velocidad es un vector, el módulo de la velocidad no cambia y la dirección de la velocidad tampoco cambia, porque decimos que el vector velocidad es constante. Es decir, se cumple la primera ley de Newton. En este caso, de la condición 2.14 resultante igual a sumatoria de fuerza igual a 0, hay dos posibilidades. O la partícula está quietita, no se mueve, velocidad igual a 0, y si se mueve, lo hace, escuchen, con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el profesor Alanís le dice, no entiendo lo que me está diciendo. Profesor, movimiento significa que la partícula cambia de posición, hay velocidad. Movimiento rectilíneo, profesor, significa que la trayectoria es una recta, no hay cambio de dirección del vector velocidad. Y uniforme significa que no solo no cambia la dirección, tampoco se modifica el módulo de la velocidad. Ergo, la partícula o punto A está en equilibrio. Esta ecuación 2.14 se denomina ecuación vectorial. Aprendan a leer los libros. Cuando el libro marca en negrita, este por lo menos, hace referencia a que las cantidades que está tratando son vectores. R es un vector y toda la clase presta atención. Ahora, esto que dice acá, letra griega mayúscula, sumatoria de fuerzas, F representa a vectores. Esta bolsa sumatoria de fuerza, esta bolsa de supermercado está llena de vectores, sumatoria de fuerza. Y esta expresión, sumatoria de fuerza, le dice a usted, sume gráficamente o analíticamente todos estos vectores. Cuando usted los sume, lo que va a obtener no es una verdura, es un vector que se llama resultante. ¿Se entendió? Ahora, la ecuación vectorial 2.14 es equivalente a las ecuaciones, plural, escalares. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La suma de las componentes de los vectores a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y tienen que ser ambas nulas para que, como consecuencia, el vector resultante sea 0. Lo que acabo de expresar en un lenguaje coloquial está representado en la expresión 2.15 y en esta expresión que no le ha dado numeración el autor, porque en realidad es el pasaje de la 2.14 a la 2.15 en términos algebraicos o analíticos. El problema, que me parece muy interesante y se los dejo para que ustedes lo vean y lo lean aquí, termina con una aplicación numérica por parte del autor que yo los invito a que ustedes la vean y termina de cerrar en forma numérica lo que les expliqué en términos conceptuales recién. Bueno, aquí no voy a ahondar en este concepto porque se los acabo de mencionar con lujo de detalle recién. Léanlo ustedes, lo que implica la primera ley de Newton como una consecuencia del problema que acabamos de analizar. Bueno, seguimos adelante. Paro nada más que 5 segundos para darle lugar a alguna pregunta. Julieta, ¿hay alguna cosa que quieras aclarar, decir, agregar, corregir, etcétera? ¿Estás allí? No, sí, acá estoy. La verdad que todo muy claro y bueno, hacer hincapié en que esta materia es fundamental para las materias que siguen, para estática, para mecánica analítica, así que toda esta parte traten de prestar mucha atención, que les va a servir para toda la carrera. Creo que hagan la carrera que hagan, es clave. Bien, gracias Julieta, y Julieta los está acompañando en la parte práctica, chicos. Ella es ingeniera civil, así que puede dar fe de lo que les estoy comentando ahora. Problema resuelto 2.4. ¿Qué decir de este problema? De mi parte nada, porque el autor lo plantea de una manera magistral, mucho más prolija y rica de lo que yo pueda describir aquí. Pero básicamente, ¿por qué lo coloqué? Para que no tengamos esos problemas fríos,
si me permiten el término como este, donde aparecen vectores y ángulos y uno resuelve como si estuviera en automático. Sepamos y entendamos que este tipo de problemas como el planteado en la figura son reales y comunes en la práctica de la ingeniería. Aunque ustedes no lo crean, son problemas de la práctica de la ingeniería. A mí me tocó una vez analizar un problema como estos, Río Tercero, donde se bajaba una turbina para la central atómica. Entonces la idea era ver si las lingas, esa especie de cuerdas que vienen tejidas así anchas, como si fueran los cinturones de seguridad de los autos, para que ustedes se ubiquen, le llaman lingas. Entonces había que determinar si la fuerza en función del peso de la turbina no superaba alguna carga, alguna de las lingas, porque si se corta una de estas, imagínense ustedes lo que puede llegar a suceder. Entonces es un problema real de ingeniería que me parece bastante práctico. Se los dejo para que ustedes lo puedan leer, analizar. El autor, como les dije recién, lo resuelve de una manera muy sencilla, pero magistral, muy bien explicado. Los invito a que lo puedan ver. Paso a un tema que es muy importante. No sé si en el teórico lo vieron. Vamos a achicar un poquito el tamaño. Fuerzas paralelas. Miren, imaginemos que tenemos la fuerza F1 y F2 como dato, separadas esta distancia. ¿Cómo hago para obtener el resultante? Escuchen el procedimiento. Trasladan la fuerza de mayor módulo, para que recuerden, la más grande, la más grandota, la trasladan hacia el lugar donde está la más chiquita, la de menor módulo. Fíjense, acá está la llave indicando que la han trasladado y el segmento desde el punto S al punto T es la fuerza F2. O sea, la traslado tal cual la veo, paralela y respetando su longitud. Y trasladan, escuchen el procedimiento, trasladan a F1 hacia el lugar de F2. Pero como F1 es la fuerza más débil, la más chiquita, etc., se da vuelta. ¿Empezamos de nuevo? Tenemos F1 y tenemos F2, fuerzas paralelas de distinta intensidad o distintos módulos separados a una cierta distancia. Punto. Procedimiento de solución. Presten atención. Traslade F2 al lugar de F1 y F1 al lugar de F2. Intercambien las fuerzas. Pero preste atención con una condición. F1, la fuerza de menor módulo, invierta usted el sentido. Apuntaba hacia abajo, al invertirle el sentido ahora apunta hacia arriba, pero conserva usted el módulo, la longitud de F1. Esta fuerza que trasladé y esta fuerza F2 que trasladé, porque originalmente estaba acá, se llaman fuerzas auxiliares. Una, los extremos de estas fuerzas auxiliares con la recta que está marcando el cursor. Dicho en otros términos, una, el punto N con el punto T. Donde esa recta auxiliar corte la línea que une a ambas fuerzas, el punto O, allí está el punto de aplicación de la fuerza resultante. ¿Cuánto vale el módulo de la resultante? Es muy sencillo, la suma de los dos módulos de F1 y F2, porque son fuerzas paralelas. Me detengo un poquito acá. ¿Hay algún compañero o compañera que quiera hacer una pregunta respecto de esto? ¿No? ¿Cómo se determina la distancia a la que se dibuja F1 para el otro lado, digamos? O sea, la distancia desde el comienzo de F1 al otro comienzo, entre el punto S y el punto M. A ver, no, querido, eso va a ser un dato del problema. Va a ser un dato, la distancia va a ser un dato del problema. Mira, te invito a lo siguiente. Al final de la clase de hoy vas a tener unos enlaces y yo resolví un problema de un avión que vos vas a observar que hay varias fuerzas que son paralelas. La distancia de separación entre una fuerza y otra, esa es la distancia que vos me estás preguntando. Vos me decís, ¿cómo se forma? Y las condiciones del problema te van a establecer el posicionamiento natural de las fuerzas y la distancia que existe en metros, centímetros, entre ellas. ¿Te respondí? Sí, profe, gracias. Bien. Para que te quede más claro, lo que vos estás viendo en pantalla es un problema genérico, es un problema inventado, es un simple esquema que a mí me sirve para explicarte a vos cómo vas a enfrentar esta situación, pero la distancia entre F1 y F2 estará dada en términos del problema particular que te toque resolver.
Vos vas a tener solamente F1 y F2 en módulo y la distancia en función del cuerpo donde estén aplicadas. Esta otra figura es muy interesante, porque fíjense que acá las fuerzas paralelas son verticales y aquí son fuerzas paralelas en una posición cualquiera. ¿Cómo obtengo la resultante? Acá hay otra particularidad. Noten lo siguiente, chicos. F2 y F1 tienen sentidos contrarios. Acá tienen el mismo sentido. Las dos apuntan hacia abajo. En cambio aquí, F2 apunta, si ustedes me permiten, hacia arriba y F1 apunta hacia abajo. Claro, tienen distintos sentidos. Pero noten esto, el procedimiento es el mismo. ¿Qué tenés que hacer? Trasladar F1 hacia la posición de F2 y F2 hacia la posición de F1. Pero, acordate, como F2 es la fuerza más pequeñita, la de menor módulo, ¿qué haces? La invertís el sentido y se forma el punto N. Ahora unís el punto M con el punto N, con esta línea de trazos, prolongás, esta es la novedad aquí, prolongás la línea de acción de ambas, perdón, la línea de separación de ambas fuerzas del segmento AB, lo prolongás hasta que intersecte esta línea horizontal y eso te determina el punto O. En este punto O está aplicada la resultante, pero mucha atención acá. La resultante ya no es la suma de F1 y F2, la resultante es la diferencia de F1 y F2. ¿Por qué? Porque las fuerzas son de sentido contrario. Por ejemplo, si F1 vale 100 y F2 vale 30, la resultante vale 100 menos 30, 70. Y alguien me puede decir, ¿y cómo sé, profe, si la dibujo hacia arriba o hacia abajo? Respuesta. La resultante se dibuja a partir del punto O en dirección paralela a las fuerzas dadas, fíjense, paralela a las fuerzas dadas, y el sentido es hacia abajo, siempre respetando el sentido de la mayor. Y ahora yo le hago una pregunta a la clase, a ver si alguien se atreve a responderme. Lo invito a responderme, no es que se atreva a responderme, le invito y le pido que me responda. Piensen en lo siguiente. Si F2 vale acá, digamos, 100 newton, y F1 la dibujo un poquito más chica, pero que valga 100 newton acá, 100 newton. F2 para aquel lado con 100 y F1 para este lado con 100. ¿Cuánto vale la resultante? 0. ¿Valdría 0, profe? ¿Perdón? Escucho. ¿Valdría 0? Sí, valdría 0. ¿Por qué? Porque F2, digamos así, para que nos podamos entender porque estamos en la virtualidad, F2 tira, jala hacia arriba con 100 y F1 tira, jala hacia abajo con 100. ¿Cuántas fuerzas son las que estoy considerando? 2. 2. Profe, Esperen. ¿Cuántas fuerzas son? 2. ¿Cuánto vale la resultante de estas dos fuerzas? 0. Bueno, escuchen. Lo que tienen en consideración se denomina cupla. ¿Qué es una cupla? Escuchen. Un sistema de dos fuerzas de sentido contrario, paralelas y de igual magnitud, cuya resultante vale, ¿cuánto dijimos? 0. 0, pero el momento es distinto de 0. Y por primera vez introduzco un concepto que no hemos hablado, momento. ¿Qué pasa? Estas fuerzas no van a producir en el cuerpo, si actúan en un cuerpo, no van a generar traslación del cuerpo. Pero estas dos fuerzas, que tienen momento distinto de 0 y resultante 0, al tener resultante 0, hacen que el cuerpo no se traslade. Resultante 0, lo que hablábamos del punto. Pero como son fuerzas paralelas, no son concurrentes en el punto A las dos, porque una está en A y la otra está en B. Entonces, ese hecho de actuar en puntos diferentes hace que el momento de la fuerza sea distinto de 0. El cuerpo sobre el cual está aplicado una cupla rota. ¿Se entendió? Sí, profe. Acá viene otro dibujo idéntico al anterior. No voy a hablar de esto porque no me da más la garganta y además es este Profe. dibujo, pero en una posición distinta y las fuerzas son en el mismo sentido. ¿Qué hago? Llevo esta fuerza a este lado, esta que es la más chiquita al otro lado y la invierto por ser la menor, el segmento NM, donde corta está aplicada la resultante, que en este caso es la suma, porque ambas tienen el sentido hacia abajo.
Bueno, queridos alumnos, llegamos a la última parte de la clase de hoy. Espero aguantar, no me da mal la garganta. Momento de una fuerza respecto a un punto. Fíjense que cuando la fuerza no pasa por el punto en consideración, en este caso el punto O, lo que tenemos que considerar es una nueva magnitud vectorial que es el vector momento. Y quiero hacer hincapié en esto. M0 se denomina vector momento, porque se obtiene por definición como el producto vectorial o producto cruz del vector de posición R de la fuerza F, ahí está R de la fuerza F, por el vector F propiamente dicho. Chicos, miren esto. El autor trabaja con negrita. Cuando trabaja con negrita ya les dije que se refiere a vectores. Y cuando trabaja en una notación común, no remarcada, es el módulo. Porque como acá hablo del vector momento, ese vector momento M0 tiene una cierta intensidad, un cierto módulo. ¿Cómo se calcula? Multiplicando el módulo de R, o sea, esta distancia, el módulo de R, por el módulo de F, o sea, la intensidad de la fuerza, y por el seno del ángulo comprendido entre R y F. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo θ es 90 grados? Si el ángulo θ es exactamente 90 grados, seno 90 vale 1, y esta fórmula se reduce a F por D. Definición de momento que ustedes seguramente ya han visto en el teórico. Me resta lo siguiente, nada más, que no está puesto aquí, pero lo voy a explicar ahora. Presten mucha atención. Aquí el autor ha puesto la regla de la mano derecha para el vector momento. Si esta fuerza F aplicada en A actúa sobre este cuerpo ficticio, digamos, que puede girar alrededor del punto O cuando le hago pasar un eje por O, perpendicular a este plano. ¿Cómo se define este plano? Con el vector R y con el vector F. Perpendicular a este plano por O, hago pasar un eje. Ahora, como esta fuerza no está aplicada en el eje, va a tender a hacer girar el cuerpo. Porque presten atención ahora, un momento, el efecto físico que produce sobre un cuerpo es generar una tendencia al giro en ese cuerpo. Un momento produce giro. Una fuerza en general sobre un cuerpo va a producir traslación. Entonces, ¿cómo lo dibujo a ese vector momento? Aplicado no, pero ¿cómo hago? ¿Para arriba o para abajo? Respuesta, regla de la mano derecha. ¿Y cómo se aplica la regla de la mano derecha? Piensen ustedes en una botella de Coca-Cola. Ustedes la toman a la botella de Coca-Cola con la mano derecha. Y con la mano izquierda hacen girar la tapa. Y si quieren más fácil, la regla mnemotécnica, para acordarse, vamos a invertir el procedimiento. Ustedes repítanlo en su casa lo que voy a explicar ahora. Vamos a invertir el procedimiento. Tomen una botella de Coca-Cola con la mano izquierda. No con la derecha, con la izquierda. Con la mano derecha tomen la tapa. Cuando ustedes hagan girar la tapa en el sentido que esta fuerza quiere hacer girar a este cuerpo, que en este caso es un sentido antihorario, fíjense lo que sucede con la tapa. La tapa se mueve hacia arriba, como está indicando este vector momento en este caso. Ahora, hagan de cuenta que esta fuerza, el mismo dibujo, pero esta fuerza en lugar de estar apuntando hacia arriba, como indica, la ponemos invertida, apuntando para este lado. Lógicamente, este cuerpo va a querer girar ¿cómo? En sentido horario. Así. Bueno, vamos a la regla de la mano derecha. Toman la botella de Coca-Cola con la mano izquierda. Y con la mano derecha, por eso regla de la mano derecha, tomen la tapa. Cuando ustedes hacen girar la tapa en sentido horario, ustedes van a observar que la tapa se introduce en la botella y se ajusta. Eso significa que el vector momento no sería este, sino sería con la flechita hacia abajo. Bien, esa es la regla de la mano derecha.
Los libros dicen lo siguiente. Haga usted lo siguiente. Con sus 4 dedos, exceptuado el pulgar, produzca un movimiento de giro idéntico al que tiende a producir la fuerza F aplicada en el punto A de este cuerpo. Bueno, esta fuerza aplicada en A en este cuerpo tiende a hacerlo girar en sentido antihorario. Cuando usted con los dedos estos gira en sentido antihorario, el pulgar extendido le indica el sentido del vector momento. Regla la mano derecha. Explicado el momento de una fuerza, pasamos al teorema de Varignón. El teorema de Varignón es muy sencillo. En lugar de considerar una sola fuerza, vamos a considerar varias fuerzas aplicadas en este cuerpo. Cada una de ellas va a producir, fíjense, un momento que le es propio. Por ejemplo, el momento de F1, el momento de F2, etc. El teorema de Varignón me dice que si usted suma esos vectores momentos individuales generados, eso es exactamente igual si usted hace lo siguiente. Primero suma la fuerza y obtiene la resultante y calcula el momento de esa única fuerza resultante. ¿Qué dice Varignón? Que el momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los momentos de las fuerzas individuales intervinientes. Lógicamente acá el autor lo expresa de una manera diferente, pero el concepto es exactamente el mismo. He agregado esta figura 314 mostrándole fuerzas actuando en el punto A en posiciones cualesquiera en una triada o un sistema de coordenadas cartesiano como el mostrado en la figura. Profe, Sí, la escucho. ¿le molesta si le pido un recredito? No, justo yo te voy a retrucar. ¿Te molesta si termino con lo último? No tardo más de 1 minuto y concluimos la clase. Ah, perfecto, yo pensé que teníamos para rato más por eso. No, me tomé el atrevimiento de seguir continuo, pido disculpas, la próxima vez voy a hacer un recreo al medio, se los prometo, porque quise terminar la clase de hoy. La próxima hacemos un recreo al medio. Dale, gracias, profe. Denme por favor 3 minutos reloj, termino. Digo lo siguiente, les dejo acá planteado el problema resuelto 3.1 con su solución y el problema 3.2 con su solución, donde ustedes van a ver cómo se aplica el tema de los momentos respecto de un punto. Y les decía que terminaba porque la clase de hoy, justamente, su finalización estaba con estos enlaces de YouTube que yo les envío para orientarlos a mi canal, en donde tienen una ampliación de todos estos temas vistos. Inclusive hay uno de estos enlaces que habla en forma exclusiva y detallada. Recuerden, están en vivo, así que sepan si aparece algún furcio o algo por el estilo, sepan disculparlo. Pero está explicado el teorema de Varignón nuevamente. Entonces les va a servir a ustedes para reforzar estos temas. Chicos, antes de finalizar, porque hemos trabajado mucho, los dejo en manos de Julieta. Ella los está asistiendo, yo estoy siguiendo al grupo, veo cómo está trabajando y apoyándolos a ustedes, estoy muy conforme con la participación de ustedes, esperaría que fuera más. El cuatrimestre pasado hubo mucha más actividad y participación. Aprovechen que Julieta les ha puesto también un horario de consulta y nos comunicamos por WhatsApp una vez que ustedes hayan repasado la clase de hoy en la grabación, que no sé quién la está haciendo, y hayan repasado también el contenido de este material que les envío por WhatsApp, ya se los envié. Antes de finalizar, les digo que trataré, si no es muy pesado el archivo, de mandarles, ahora mismo, apenas finalice la reunión, mandarles por WhatsApp el libro de donde extraje las figuras y los problemas.